provoca el amor de Dios en nuestras vidas. Porque si no provoca nada el amor de Dios en nuestras vidas, tenemos que tener cuidado. Porque así como todo este año y el año pasado he estado hablando, podemos caer en la tentación de reducir el cristianismo a una cuestión meramente religiosa, donde pensamos que hacer ciertas cosas es lo mismo que ser cristiano. Y pensamos que por ir a la iglesia yo soy cristiano, pero no, en realidad no eres cristiano ni por ir a la iglesia, no eres cristiano ni por leer la Biblia, no eres cristiano absolutamente por nada de eso, hasta que aprendes a vivir de acuerdo a como Dios nos enseña que vivamos, pero nuestra vida diaria, empezando por esta verdad de que somos hijos de Dios. Y si no nos consideramos hijos de Dios, todo lo que hagamos no sirve de nada, porque Jesús nunca dijo: yo vengo a hacer los cristianos. Él dijo: yo he venido a que ustedes sean hijos del Padre. Curiosamente, el pastor David, sin que nos pusiéramos de acuerdo, mencionó algo que quiero recalcar el día de hoy. La semana pasada, Jesús nunca se refirió a Dios como Dios ni como el Señor. Siempre se refirió a Él como el Padre, como Padre. Entonces, la verdad es que ese es el mensaje más importante. De hecho, la palabra también enseña que cuando el Espíritu Santo viene a nuestras vidas, Él da testimonio a nuestras vidas de que somos hijos de Dios. Y eso es lo primero que da. Ahora, es mucho más fácil, sinceramente, venir un domingo a la iglesia y considerarme cristiano que verdaderamente vivir como hijos de Dios. Es mucho más fácil, porque venir a la iglesia, pues ¿cuánto tiempo podremos ponerle de tiempo? Pues unas 3-4 horas en lo que nos bañamos, nos peinamos, nos desayunamos, nos venimos a la iglesia, estamos 2 horas. Es mucho más fácil hacer eso durante 4 horas que vivir como hijos de Dios 24 horas al día. Eso es mucho más complicado. Porque qué fácil es escuchar cuando la palabra de Dios nos dice: bueno, si te pegan en una mejilla, pon la otra. ¿A poco no se escucha bien bonito? No, pues la verdad es que es una frase muy bonita. Pero el problema es cuando nos pegan en una mejilla y tenemos que poner la otra. En ese momento es cuando se demuestra lo que verdaderamente hay en nuestro corazón. Es muy fácil leer los 10 mandamientos y decir: bueno, yo cumplo con los 10 mandamientos. Claro, eso es fácil de leerlo. De hecho, cumplir los 10 mandamientos no es difícil. La mayoría de las personas en este país podrían cumplir casi la mayoría de los 10 mandamientos. Pero Jesús nunca dijo: ustedes cumplirán los 10 mandamientos. Dentro de los 10 mandamientos está: no robarás. Bueno, pues la verdad es que la mayoría de nosotros, pues espero que no robemos, ¿no? O sea, es parte de nuestra cultura. Sabemos que si robamos nos van a meter a la cárcel. Entonces no robamos, no tanto por el hecho de agradar a Dios, sino por no terminar en la cárcel. No matamos, no por el hecho de que está escrito en su palabra, sino porque también, pues ni modo que nos metan a la cárcel. Entonces a veces pensamos y confundimos que cumpliendo esos 10 mandamientos estamos viviendo una vida que le agrada a Dios. Pero la verdad es que muchísimas personas en el mundo están cumpliendo con los 10 mandamientos y aún así no están llevando una vida que totalmente le agrade a Dios. Y todo empieza con el hecho de saber que somos hijos de Dios y que Él nos ama. Ahí empieza todo. Y eso debe de provocar algo en nuestras vidas. Hoy vamos a leer un capítulo en la Biblia que está en un libro que es Primera de Juan. Acompáñame, quiero que me acompañes con tu celular. Bueno, si traes tu Biblia en tu celular, si lo traes física o en otro dispositivo, pues sácalo. Y vamos a leer Primera de Juan, capítulo 3. Y ahora sí vamos a leer toda la
Biblia que no leímos en la semana. Ok. Voy a leer, aunque nos vamos a enfocar en todo el capítulo, solamente voy a recalcar algunos versículos de ese capítulo. Es Primera de Juan capítulo 3, versículo 1. Empezamos por ahí. Dice el versículo 1: miren, di conmigo, miren. Fíjate cómo Dios nos está diciendo: observa, pon atención a esto. Miren con cuánto amor nos ama nuestro Padre, que nos llama sus hijos. Esto es importante porque es lo que te estoy hablando. La verdad es que la palabra de Dios nos enseña estas dos verdades como verdades fundamentales. Número 1, somos hijos de Dios. Número 2, Dios nos ama. Y no quiero poner un orden de cuál va primero, simplemente somos hijos de Dios, Dios nos ama. Vuelvo a leer desde el inicio. Miren con cuánto amor nos ama nuestro Padre, que nos llama sus hijos. Y eso es lo que somos. Y fíjate cómo en esta pequeña oración en 3 ocasiones nos ha recalcado nuestra identidad. Primero dice: mira con cuánto amor nos ama nuestro Padre. Es la primera vez que dice nuestro Padre. La segunda es: nos llama sus hijos. Y la tercera es: eso es lo que somos. En una pequeña oración nos lo recalcó 1, 2 y 3 veces. Porque la verdad es que podemos entenderlo solamente si hubiera dicho: mira con cuánto amor nos ama el Padre. Sería suficiente, porque en esa palabra van las 3. Pero nos dice: mira con cuánto amor te ama tu Padre, que te llama tu hijo, y eso es lo que eres. Entonces tenemos que cambiar el chip en nuestra vida y dejar de un lado el hecho de que somos cristianos y en verdad creernos hijos de Dios. Porque en la cultura el día de hoy hay una gran diferencia entre ser cristiano y ser un hijo de Dios. Cualquiera puede llamarse un cristiano, pero ahora la pregunta es: ¿tú te consideras un hijo de Dios? ¿Verdaderamente te crees un hijo de Dios? Sigo leyendo. Pero la gente de este mundo no reconoce que somos hijos de Dios porque no lo conocen a Él. La gente de este mundo puede decir: ah, sí, Víctor es cristiano. ¿Por qué? Porque va a la iglesia. Pero ¿es un hijo de Dios? ¿Es un hijo de Dios? Es fácil poner dentro de un marco a las personas que son cristianas porque tienen ciertas características. La principal es: va a la iglesia los domingos y va a una iglesia cristiana, entonces es cristiano. Pero la pregunta sería ¿es un hijo de Dios? Y aquí dice: el mundo no reconoce eso. El mundo no reconoce esa verdad, y esa es la verdad más grande que como asistentes a este lugar tenemos, que somos hijos de Dios. Y eso no va a cambiar si este lugar se cae. Eso no va a cambiar si cambiamos de país, si cambiamos de ciudad, si cambiamos de estado, si cambiamos de gobierno, si cambiamos de muchísimas cosas. El hecho de que somos hijos de Dios, nada lo puede cambiar, porque eso es algo que nadie nos puede robar. Está dentro de nosotros. Si hoy cancelara el gobierno y dijera: ya no hay iglesias, no puede haber iglesias, y las quitara todas, ya no podríamos congregarnos en este lugar. Y entonces la gente ya no sabría que somos cristianos, porque lo que muchas veces define al cristiano es: va el domingo a la iglesia, lee la Biblia. Y entonces si quemaran todas las Biblias, eso se acabaría. Pero lo que nunca podrían cambiar de nosotros es que somos hijos de Dios. Eso nadie te lo puede arrancar y nadie te lo puede arrebatar. Pero de eso el mundo no se da cuenta, porque el mundo no puede entenderlo.
De hecho, un religioso, un hombre muy religioso que estaba muy de acuerdo con la enseñanza de Jesús, llamado Nicodemo, en el libro de Juan capítulo 3, dice: ¿qué necesito, Jesús, para ver el reino de Dios? Y Jesús le dice: lo que tienes que hacer es nacer de nuevo. ¿Nacer de nuevo? Y fíjate cómo esa frase es tan extraña, porque de hecho Nicodemo le pregunta a Jesús: ¿cómo? Si ya soy grande, ¿cómo me voy a meter otra vez al vientre de mi mamá? Eso sería imposible. Y verdaderamente lo sería. Pero Jesús le dice: no, lo que tienes que nacer es de nuevo, pero del Espíritu. Que te des cuenta. Y ese nuevo nacimiento es cuando tú y yo nacemos de Dios, y eso nos hace hijos de Dios. Cuando nosotros hemos creído en Jesús, cuando nosotros hemos creído en Dios, lo que pasa es que tú y yo entramos a un vientre espiritual y nacemos de nuevo. Y eso nos convierte en hijos de Dios. Y entonces, como hijos de Dios, nuestra vida debería de cambiar. Ahora quiero que te hagas la pregunta, porque ahorita suena muy bonito todo lo que estoy diciendo. No porque lo diga yo, sino porque está escrito en la Biblia. Suena muy bonito: soy hijo de Dios, qué padre. Ok. Pero el título del día de hoy es lo que provoca el amor de Dios. ¿Qué debe provocar en mí el amor de Dios? Y debo tener cuidado, porque si no lo está provocando, entonces tengo que hacerme la pregunta: ¿estoy actuando como un hijo de Dios o estoy actuando como un cristiano? Volvemos a lo mismo. Un cristiano, pues leo mi Biblia, pero no le hago caso. Voy a la iglesia, pero no le hago caso a lo que dice el pastor. Voy para ser cristiano, para ganarme la medalla de el buen cristiano. Ayudo un poquito a la gente que tiene menos que yo, y eso me da una medalla de buen cristiano. Fíjate, no sé, la verdad es que sé que ustedes son muy cristianos, pero hay una serie, la de los Simpson. Y en la serie de los Simpson, las 400 temporadas que tiene, de los 300 años que lleva, hay un personaje que es Flanders, y él es el vecinillo de Homero. Homero es la típica familia americana, completamente, ¿no? Pero este Flanders es el cristiano promedio con el que el mundo se encuentra. Y ahí tenemos el estereotipo de un cristiano. Va los domingos a la iglesia, lee su Biblia, se da golpes de pecho, pero todo eso le da risa al mundo, porque eso no es lo que está esperando el mundo. Porque el mundo hoy piensa: bueno, si yo soy bueno, los cristianos, bueno, pues dicen que son buenos, ¿no? Pero pues los budistas también, y los musulmanes también, pues todos son buenos, ¿no? O al menos eso podríamos pensar. Pero la diferencia es: bueno, nosotros queremos ser como ese Flanders, como ese cristiano, ese estereotipo de cristiano, o queremos vivir verdaderamente como hijos de Dios. Y ahí está una pregunta que tú y yo tenemos que hacer, porque para vivir como hijos de Dios necesitamos empezar a hacer cambios en nuestras vidas, desde lo más profundo de nuestro ser. Y todo esto está en este capítulo. Vamos a seguir leyendo. El primer punto era fácil, lo hemos hablado todo el mes: Dios te ama, eres su hijo. Creo que para esta fecha ya lo tenemos que haber entendido. Pero fíjate lo que dice el versículo 9 y 10. Voy a leer primero el 3, capítulo 3, versículo 3 primero, luego voy a leer el 9 y luego voy a leer el 10. Dice el versículo 3: y todos los que tienen esta gran expectativa se mantendrán puros, así como Él es puro. Y aquí es donde nos empezamos a meter en problemas, porque un cristiano no necesariamente se tiene que mantener puro. La diferencia es que un hijo de Dios sí se tiene que mantener en pureza. Y eso es una gran diferencia,
Porque yo puedo ir el domingo a la iglesia, pero mi vida, cuando nadie me ve, a escondidas, yo puedo hacer lo que yo quiera. Y ahí no importa, porque nadie me está viendo. Entonces, si yo me encierro en un cuarto y hago lo que yo quiero, pero salgo y digo gloria a Dios, aleluya, Dios es bueno, sigo siendo un buen cristiano. Y la gente va a decir: wow, qué cristiano tan bueno, qué bonitas palabras dice, cómo ora, lee su Biblia. Pero la pureza es algo que a simple vista no se ve. Tú y yo podemos ir. El otro día, por cierto, estábamos en Chapultepec, aquí en el río que está aquí en Chapultepec. Y entonces fuimos y estábamos caminando y de repente hay una cascada. Y cuando tú la ves a simple vista, ¿cuántos han ido para allá? ¿Cuántos han entrado? A ver, pues han pasado por ahí, no huele feo. O sea, la verdad no es una cascada que huela feo. Cuando tú y yo la vemos, y como no huele feo, pues tú y yo podríamos pensar: oye, esta agua es pura. A simple vista parece pura. Pero lo que tendríamos que hacer es tomar un vaso y llevarla a un laboratorio. Y aunque esa agua parezca pura, si nosotros la llevamos a un laboratorio, nos van a decir: esta agua no está pura. ¿Por qué? Porque hay muchísima contaminación en el medio ambiente. La misma lluvia contamina el agua. Entonces nos dirían: esta agua tiene que ser purificada antes de que te la tomes, porque si no te puede dar una infección. Pero yo la veo transparente y no huele. No importa. Hay cosas tan pequeñitas que no se logran ver en nuestras vidas hasta que hacemos un análisis. Y por eso cuando venimos todos los domingos muy guapos, muy arreglados, muy peinaditos, bien desayunados, nadie se da cuenta lo que venía pasando en el camino. Te venías peleando con tu esposo, te venías peleando con tus hijos, ayer te peleaste, ayer gritaste de groserías. Eso no se ve. Y cuando llegas acá, pues estás tan bien vestidito, tan bien planchadito, tan bien peinadito. No, pues es un cristiano súper puro. Y no es verdad, no es verdad. Y el problema es que somos muy buenos para aparentar esa pureza, pero Dios no desea que aparentemos esa pureza. Dios desea que aprendamos a vivir en esa pureza. Ahora, ¿es un trabajo bien difícil? Sí, porque es un trabajo 24 horas al día, 7 días a la semana. Y cuando nos damos pequeños breaks, en ese momento estamos echando a perder el agua. Lo hemos dicho muchas veces: ¿qué pasaría si yo te doy una botella de agua Bonafont y le echamos una gota de agua del excusado? La revolvemos, no se notaría, pero eso tendría la capacidad de deshacer tu flora intestinal. Una gota es suficiente. La palabra dice las conversaciones, las malas conversaciones. Fíjate, una mala conversación, di conmigo: una mala conversación. Una mala conversación es suficiente para echar a perder una vida. Eso dice la Biblia. Una mala conversación. No necesitas más. Una mala conversación es una gota del excusado que cayó a tu sistema digestivo y empezó a producir algo espantoso. Por eso Dios dice: no, yo te amo, tú eres mi hijo, pero es importante que busques la pureza. La pureza. Hoy vivimos en el siglo XXI, donde como que la carta magna, el eslogan es: haz lo que quieras y sé feliz. El problema es que en hacer lo que queramos, muchas veces no estamos viviendo en pureza. Porque Dios jamás dijo: haz lo que quieras y sé feliz. Jamás dijo Dios eso. ¿Por qué? Porque Él sabe que, por ejemplo, una mala conversación echa a perder todo. Por eso lo que Dios dice es: no, intenta vivir en pureza. Porque si tú no vives en pureza, vas a echar a perder lo que tanto has construido.
Primera de Juan capítulo 3 versículos 9 y 10. Los que han nacido en la familia de Dios no se caracterizan por practicar el pecado. No es tu característica como hijo de Dios. No es mi característica. Entonces tenemos que poner atención no a cómo nos vestimos. Y por siglos, el cristiano ha puesto atención en cómo se debe vestir un cristiano. Los hombres tienen que traer el pelo corto. Las mujeres lo tienen que traer largo. Y eso solo es un estereotipo. Las mujeres tienen que ir de falda a la iglesia. Los hombres no se deben de tatuar. Las mujeres no pueden usar joyas. Hay cristianos que dicen que las mujeres no se deben de maquillar. Y hay quienes dicen que el pecado está más bien cuando las mujeres no se maquillan. Entonces la verdad es que no sabemos, porque no se trata de lo exterior que hemos tratado de arreglar y siempre cambiamos lo de afuera. Pero mi hermano, se trata de lo que hay adentro. Nada de lo de afuera va a solucionar lo que hay adentro. Entonces no se trata de parecer cristianos, se trata de vivir como hijos de Dios. Sigo leyendo el versículo 9. No se caracterizan por practicar el pecado, porque la vida de Dios, di conmigo, la vida de Dios. Esto es interesante, porque ¿qué hace que un hijo sea un hijo? La vida de papá y de mamá. Digo, no estamos en clases de biología, pero mamá tiene un óvulo, papá tiene un espermatozoide dentro. Cada uno de ellos lo tiene dentro. Y cuando el espermatozoide viaja y encuentra el óvulo y lo fecunda, va la mitad de la vida del hombre, o pone la mitad de su vida, y la mujer por lo tanto también pone la otra mitad de esa persona. Y podrías hacer lo que quieras, pero ese hijo, ¿cómo va a nacer? Con la vida de papá y de mamá. De tal manera que los hijos hablamos como los padres. Los hijos tenemos la nariz de los padres. Los hijos tenemos el cabello de los padres. Los hijos tenemos la complexión, el cuerpo de los padres. Porque va impreso la paternidad en el hijo. Y por más que uno quisiera decir, no soy su hijo, cuando los ves, dices, es que eres igualito. No te ha tocado ver a alguien. Con el tiempo te vas dando cuenta y vas viendo a las personas y dices, es que te veo y haz de cuenta que estoy viendo a tu papá. ¿Por qué? Porque va impreso. El problema es que nos enfocamos tanto en vestirnos diferente a nuestros papás, que pensamos que no nos vamos a parecer a nuestros papás. Pero la verdad es que vamos a caminar como nuestros papás, vamos a mover las manos como nuestros papás, vamos a tomar decisiones como nuestros papás, porque su vida misma está siendo pasada a los hijos. Y la situación es que muchos queremos vestirnos cristianamente por fuera, pero lo importante es que la vida de Dios esté por dentro obrando, para que podamos vivir en pureza. Es la única manera en la que vamos a poder vivir en pureza, cuando la vida de Dios esté dentro de nosotros y seamos conscientes de eso. Así que no pueden seguir pecando porque son hijos de Dios. Versículo 10. Por lo tanto, podemos identificar quiénes son, ¿qué dice? Hijos de Dios. ¿Y quiénes son hijos del diablo? Ahora pregúntate, ¿estoy actuando más como hijo de Dios o estoy actuando más como hijo del diablo? ¿Cómo estoy actuando? Ahorita que hice esto, ¿me comporté como un hijo, una hija de Dios, o me comporté como un hijo del diablo? ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Y quiénes son hijos del diablo? Todo el que no se conduce con rectitud y no ama a los creyentes, no pertenece a Dios. ¿Qué provoca el amor de Dios? Ese es el tema. ¿Qué provoca el amor de Dios?
Y el amor de Dios, número uno, provoca que yo quiera vivir en pureza. Pero no por el qué dirán, no por el qué dirán, y eso es importantísimo. No por el qué dirán, sino porque yo quiero parecerme a mi Padre. Porque el qué dirán, pues un día dirán una cosa y otro día dirán otra cosa. El mundo está loco. Y un día dicen una cosa que es buena y al otro día dicen que es mala. Eso pasa. Por eso es tan importante que como hijos de Dios no vivamos de acuerdo a lo que piensa el mundo, ni de acuerdo a lo que piensa una iglesia o un estereotipo de iglesia, sino de acuerdo a lo que piensa mi Padre Celestial. El problema es que es mucho más fácil vestirme de falda larga que ir a ver qué es lo que Dios quiere de mí. Es mucho más fácil aguantarme y no ponerme un tatuaje que buscar cómo es mi Padre Celestial y parecerme a mi Padre Celestial. Y por eso muchas veces, no, pues ya soy un buen cristiano. Miren, le di propina a alguien en la calle, o sea, una limosna. Soy un buen cristiano. No le pego a mi esposa, soy un excelente cristiano. No, eso no te hace un buen cristiano. Ese te hace una persona coherente nada más, o pensante. Pero eso no nos hace un buen cristiano, o eso no nos hace un hijo de Dios. Y el problema es que muchas veces queremos aspirinas cristianas cuando el fondo es lo importante. ¿Qué desea tu Padre para ti? ¿Qué es lo que quiere tu Padre para ti? Eso es lo importante. Sigamos leyendo en esta aventura donde la palabra de Dios, dice la Biblia que la palabra de Dios es como un martillo. Porque la verdad es que muchas veces la palabra de Dios nos golpea y nos confronta. Si crees que esto de vivir en pureza fue difícil, sigamos leyendo el versículo 16 al 18. Conocemos lo que es el amor verdadero, dice, porque Jesús entregó su vida por nosotros, de manera que nosotros también. ¿Cómo? A ver, esto ya se empieza a poner feo. De manera que nosotros también tenemos que dar la vida por nuestros hermanos. Y ahí quien quiera abandonar la iglesia en este momento puede hacerlo. Porque no hay cosa más difícil que esta. Y es más, en el mundo humanista en el que vivimos, pensaríamos que es incorrecto dar la vida por nuestros hermanos. Porque es el mundo humanista donde vivimos, donde más que humanista se ha vuelto bastante egocéntrico o egoísta, donde pensamos que todo el mundo debe girar alrededor de mí y que todas mis oraciones deben de tratarse de mí, y que la iglesia se debe de tratar de mí, y de que Dios lo único que quiere es bendecirme, darme más dinero, darme más coches, darme más casas. Y no, eso no es el cristianismo. O más bien, sí, puedes aparentar ser un buen cristiano, pero aquí dice como hijos de Dios. Aquí fíjate lo que dice: conocemos lo que es el amor verdadero, porque Jesús entregó su vida por nosotros. Y esa palabra entregó, yo creo que es una de las palabras más dolorosas de la Biblia. Porque cuando la Biblia habla de entregar, es cuando tú y yo nos desprendemos de algo. ¿Alguna vez alguien aquí ha perdido algún miembro de su cuerpo, algún dedo, algo de su cuerpo? ¿No hay nadie? Debe ser algo dolorosísimo. Imagínate, no sé, a veces los dedos, ¿no? En una sierra, en una motocicleta, en algún accidente un dedo puede desprenderse por completo. Y en ese momento de entrega se va el dedo por completo y ese dedo ya no puede regresar. Ya no hay manera en que regrese. El cuerpo empieza a sanar la mano, se cose y todo, pero normalmente ese dedo ya no puede regresar a la mano.
se entregó, se fue y ya no hay solución. O sea, ya no hay restauración de vuelta. Y eso es lo que la Biblia nos enseña cuando decimos entrego. Cuando decimos Jesús se entregó, les dio todo. Y no para tomarlo de vuelta. Porque imagínense que Jesús dijera: miren, ¿saben qué? Ya estuvo bueno, ustedes no hacen bien las cosas, yo voy a desmorir por ustedes, háganle como quieran. Jesús no podría hacer eso. Jesús sufrió y dio su vida por nosotros. Y por más cabezones que seamos nosotros, Jesús siempre nos va a perdonar, siempre. No hay ningún momento donde Jesús diga: sabes que ya me cansé de ti, estoy harto de ti, desmuero por ti. No, no, no. Cuando entregó, ya no había vuelta atrás. Y esa es la vida del cristiano. Cuando yo entrego, ya no hay vuelta atrás. Y el problema es que siento que hay muchos cristianos que entregan pensando que todavía tienen potestad sobre aquello que entregaron. Pero no, quiero decirte, en el momento en que lo entregaste, lo entregaste. Porque el que da y quita, no lo dice la Biblia, pero se lo saben. No podemos tomarlo de vuelta. Y aquí está diciendo: conocemos lo que es el amor verdadero porque Jesús entregó su vida por nosotros. Otro ejemplo de esto maravilloso es el matrimonio. Porque el matrimonio, tú empiezas una vida con tu esposa, con tu esposo, juntos. ¿Y qué haces? Empiezas a entregar. Y no te has dado cuenta, pero estás entregando y ya no vas a poder tomar de vuelta. No vas a poder. Cuando un matrimonio se divorcia, no se lleva las cosas de vuelta. Lo único que pasa es que se rompe el corazón, pero de vuelta no regresa nada. Nada. Todo lo que entregaste en tu matrimonio lo entregaste. Y los buenos y malos momentos que viviste ya los viviste y no los vas a tener de vuelta jamás. No hay manera de borrarlo. Lo entregaste. Versículo 16, sigo leyendo. De manera que nosotros también tenemos que dar la vida por nuestros hermanos. Si alguien tiene suficiente dinero para vivir bien y ve a un hermano en necesidad, pero no le muestra compasión, ¿cómo puede estar el amor de Dios en esa persona? Queridos hijos, que nuestro amor no quede solo en palabras. Mostremos la verdad por medio de nuestras acciones. Estos versículos son impresionantes. Cuando venimos a Cristo y cuando somos hijos de Dios, ahora ya no podemos andarle jugando al cristiano. Ahora sí tenemos que entregar. Y sabes una cosa, parte del cristianismo, y lo repito porque es importantísimo, parte del cristianismo es el dolor, el sufrimiento. No hay cristianismo sin dolor, no hay cristianismo sin sufrimiento. ¿Por qué? Porque tenemos que aprender a dar hasta que nos duela y aparte ver que aquello que dimos verdaderamente ya no nos pertenece. Y Dios se encarga de que te des cuenta de aquellas cosas que ya no te pertenecen, para que en ese momento te des cuenta si estás actuando como un hijo de Dios o todavía te falta trabajar en algo. Y es doloroso. Y es doloroso cuando das algo y crees, o más bien quiero decirlo así, creemos, porque yo también lo he creído, que nos pertenece. Es que yo lo di, pero eso me pertenece. Lo hacemos con nuestros esposos, porque yo veo la mayoría de las discusiones en los matrimonios. Es que yo hice esto por ella,
Es que yo le di esto. Y el otro dice, no, pero es que yo doy y yo hago y yo tal. Ok, lo entiendo. Pero lo que diste ya no te pertenece. Entonces no puedes pedir cuentas de lo que no te pertenece. Y ese es el fracaso de los matrimonios, que la mayoría están dándole una botella de agua, pero yo quiero tomarme el agua. No, si le vas a dar el agua, es para que se la dé. Es más, si ella quisiera no tomársela y lo que quisiera es tirarla, pues, ¿pero por qué la tiras si te lo estoy dando? No, yo la quería tirar. Y el problema es que todavía pensamos que esto nos pertenece cuando en realidad lo entregamos. Y muchas veces en nuestra vida cristiana nos vamos a dar cuenta de eso, que entregamos algo, pero todavía creemos que nos pertenece. Y Jesús no lo hizo así. Jesús cuando lo entregó para siempre. Para siempre. Para siempre. Aunque tú y yo pisoteemos la gracia, Jesús no nos la va a arrancar. Qué impresionante. La segunda cosa que debe provocar en nosotros el amor de Dios es que verdaderamente aprendamos a amar a nuestros hermanos. Y si no aprendemos a amarlos, ¿sabes qué va a pasar? Vamos a repetir el examen. Y vamos a repetir el examen. Y vamos a repetir el examen. Dice el versículo 22, 1 Juan 3, 22. Y recibiremos de Él todo lo que le pidamos, porque lo obedecemos y hacemos las cosas que le agradan. Este versículo me impresionó mucho y de aquí quería desprender mi predicación el día de hoy, porque es una promesa hermosa de Dios. Está diciendo, vas a recibir todo lo que le pidas a Dios. Pero hay otra frase ahí: porque le obedeces y porque haces lo que le agrada a Él. Qué hermoso. Porque precisamente dentro del amor de Dios, el Señor no está diciendo, ¿sabes qué? Y si no lo haces te voy a castigar. Sino está diciendo, ¿sabes? Esto es una oportunidad para ti, para que tú puedas recibir todo lo que estás pidiendo. Si tú obedeces, si tú caminas en amar a tus hermanos, si tú caminas en darle al que necesita, si tú caminas en vivir en pureza, confío en ti y voy a hacer que tus oraciones sean escuchadas. Es hermosísimo cuando escuchamos una oración contestada, porque como pastores yo creo que es una de las cosas que más alegría nos da cuando escuchamos y nos dicen, ¿qué crees? Estuvimos orando 1 año, 5 años, 10 años por algo y Dios lo hizo. Eso es lo que más gozo nos da como pastores. ¿Por qué? Porque en un momento eso parecía imposible. Pero 1 año o 2 años o 5 años o 10 años después, de repente se vio hecho y podemos decir, wow, qué maravilloso que Dios cumplió sus promesas. Pero en ese lapso, en ese periodo de tiempo, tuvimos que aprender algo. Tenemos que aprender obediencia y hacer lo que le agrada a Dios. Cuando verdaderamente nos sentimos amados por Dios, sabemos que podemos pedir, podemos buscar a Dios y nuestras vidas pueden ser transformadas. Y termino con esto, y es lo último que vamos a ver el día de hoy. El versículo 23 y el versículo 24, y con eso cierra el capítulo de 1 de Juan 3. Y su mandamiento es el siguiente: debemos creer en el nombre de su Hijo Jesucristo y amarnos unos a otros, así como Él nos lo ordenó. Un versículo antes es el que leímos. Y recibiremos de Él todo lo que le pidamos porque lo obedecemos y hacemos todas las cosas que le agradan. Y su mandamiento es el siguiente: debes creer en el nombre de su Hijo Jesucristo y amarnos unos a otros,
así como Él nos ordenó. Versículo 24, los que obedecen los mandamientos de Dios permanecen en comunión con Él, y Él permanece en comunión con ellos. Y sabemos que Él vive en nosotros, porque el Espíritu que nos dio vive en nosotros. Fíjate cómo termina esto. Hace 15 días hablábamos de lo mismo, pero usaba otra palabra donde lo leímos en Romanos capítulo 5. Hablaba de la relación que debemos de tener con Dios. Y es mucho más fácil cumplir con los 10 mandamientos. Es mucho más fácil que cumplir con el amarnos los unos a los otros y creer en el nombre de Jesucristo. Muchas veces hemos adornado tanto el cristianismo que pensamos que todo lo que hacemos es el cristianismo, y eso no lo es. Eso no lo es. Eso no lo es. Fíjense cómo desde los tiempos de Jesús, Pedro le dice: Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermanito, que es tremendo? Y Jesús pudo haberle dicho cualquier respuesta. No, por ejemplo, Jesús pudo haberle dicho pues unos 3,000 millones. Y ya. Pero lo que le dice Jesús a Pedro: no, Pedro, tú tienes que aprender a perdonar a tu hermano hasta 70 veces 7. Y no hablaba de un número, no hablaba de 490 veces. Estaba hablando de un número que para ellos como judíos era algo muy entendible. Es el número de la plenitud, 7, de algo completo. Entonces lo que le estaba diciendo Jesús a Pedro: Pedro, tú tienes que perdonarlo las veces que sean necesarias para que eso esté completo. Para que eso esté completo. Para que en tu corazón eso ya no sea algo doloroso. Para que en su vida ya no sea algo doloroso. Eso es lo que tienes que hacer. Porque llega un momento que cuando tú has perdonado, llega un momento donde se libera. Y entonces puedes decir: vale, ya no importa. ¿Por qué? Porque dejaste ir una y otra vez esa situación. Dejaste ir una y otra vez. Pero acuérdate, hablamos de una palabra bien importante: entrega. Y el perdón es: te lo entrego. Te lo entrego, Dios. El perdón es: Dios, tú sabes qué hacer. Tú sabes, yo no sé. Te perdono. Entonces Pedro tenía en su idea: si Jesús me dice 10 veces, pues ya perdoné 10 veces. Entonces siempre queremos que sea fácil el mandamiento. Señor, ¿qué necesito para heredar la vida eterna? Pues ve y vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres, le dijo a otro. Yo pensé que me ibas a decir que me fuera de rodillas al templo. Eso lo podía hacer. Yo pensé que me ibas a decir que fuera todos los domingos a la iglesia. Eso lo puedo hacer. Yo pensé que me ibas a decir: reza un Padre Nuestro todas las mañanas. Eso lo puedo hacer. Pero el problema y la situación es que no se trata de eso. No se trata de eso. Y por eso Jesús le dice: ve y vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Se trata de lo que dice este versículo: los que obedecen los mandamientos de Dios permanecen en comunión con Él. Que cuando nosotros aprendemos a estar en comunión con Dios, la cosa cambia. La cosa cambia. Porque los mandamientos de Dios, por la lectura de la palabra de Dios, son mandamientos que parecieran no mantenerse estáticos, sino que cambian por una comunión personal con Dios. Y eso es muy interesante.
Porque muchas veces solamente aparentamos ser cristianos, pero no tenemos una comunión verdadera con Dios. No sabemos qué es lo que Dios quiere de nuestras vidas. Y estamos perdidos dentro del cristianismo. Y por eso hay tantas maneras tan difíciles de ser cristianos. Hay tantas iglesias tan diferentes. Algunas que aplauden, algunas no aplauden. Algunas bailan, algunas no bailan. Algunas tocan música, algunas no tocan música. Algunas pueden hacer la Eucaristía, algunas pueden hacer la Santa Cena. Unos hacen la Santa Cena cada domingo, unos las hacen cada mes. Pero nada de eso es importante para Cristo. Nada de eso es importante. Lo más importante es que aprendamos a permanecer en una comunión con Dios. Eso es lo más importante. Eso es lo más importante. Y Él dice aquí, y Él permanece en comunión con ellos. Y sabemos que Él vive en nosotros, porque nos dio el Espíritu que vive en nosotros. Mi hermano, qué importante es que nos quitemos una cuestión religiosa de nuestras vidas y aprendamos a vivir una comunión santa y agradable con Dios. Eso es lo que Él está esperando. Eso es lo que Él está anhelando. Vamos a ponernos de pie.